Y bueno, pues vamos a acercarnos una vez más al tiempo de exposición de la palabra, teniendo el privilegio que es hacerla, pero a la vez el temor que supone no por la falta de preparación, esperemos, sino por la solemnidad que conlleva abrir la palabra y estar también dispuestos a que el Señor nos hable y estar también con nuestros corazones sensibles a ver qué es lo que nos quiere decir. Y nos acercamos a este último capítulo de esta gran historia, ¿no?, que hemos estado hablando durante la última semana, y es el tema tan fascinante de la nueva creación. Y si algo ha destacado, caracterizado en la cultura popular, bueno, voy a poner el cronómetro que no se me tu palabra. La cultura popular es toda la referencia a situaciones apocalípticas. Y si puede darle porfa a la imagen. Esta imagen la compartí esta semana Andrés Rábago en el periódico El País. Andrés es más bien conocido como El Roto, y es un periodista que semanalmente pues, pone viñetas, ¿no?, de crítica pues, social, política, de lo que sea. Y justamente esta semana ponía esta imagen que es muy llamativa, ¿no? Los coches autónomos seguían circulando sin conductor ni viajero tras el apocalipsis. Y aquí veis esta imagen con una multitud de coches circulando, entendemos que sin personas, ¿verdad? Y es una imagen curiosa porque podemos decir, ¡guau!, ha sido el rapto, se lleva a todo el mundo. Pero teológicamente sabemos que eso no se sostiene, ¿verdad? O bien decir, pues el final de los tiempos es que al final los seres humanos se machacan y nos machacamos mutuamente y al final únicamente quedan las máquinas, ¿no? Sea como sea, esta es una realidad que el ser humano siempre se ha visto como con mucha atención a ese final de los tiempos, ¿no?, a esa apocalipsis, a cómo va a llegar. Y Rubén nos ha hablado en ocasiones, hemos ido hablando de las utopías, ¿no?, pero también de las distopías, ¿no?, de esos futuros distópicos hacia los que nos vamos enfocando constantemente y cómo forman parte de nuestra cultura. Y aquí hay un elemento también muy característico dentro de cómo vaticinanos el futuro que da un poquito más de temblor, ¿no? Y es que a día de hoy hay algo muy interesante que están haciendo las empresas tecnológicas, que es que están contratando a sociólogos, psicólogos, historiadores, y su función dentro de esta empresa no es otro que de desarrollar todo lo que puede ser la sociedad en el futuro. Es decir, un ejemplo práctico puede ser que Microsoft tenga un departamento de I+D literaria que diga, vale, quiero que me proyectes hacia qué futuro podemos ir con esta tecnología. Y la empresa se enfoca en desarrollar toda esa línea. Curioso, ¿verdad? Y si algo destaca todo esto, es la incertidumbre, es la duda, es el ¿dónde llegaremos? Sin embargo, hoy nos acercamos a un futuro que para nada es distópico y para nada es utópico. Hoy nos acercamos a un tema que más que duda, miedo, incertidumbre, nos da esperanza, sentido, propósito. A un tema que sabemos que es verdad. Es ese cielo nuevo, esa nueva tierra que Juan narra en Apocalipsis 21, ¿no?, cuando dice, y vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo, la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Qué bonito. Ese es nuestro futuro. Ese es el lugar hacia el que nos proyecta la palabra. Es el lugar en el que el Señor ya está desarrollando su labor aquí y ahora. Ese es como termina la gran historia divina de esperanza que encontramos en la palabra. Y en esta mañana vamos a acercar, nos vamos a acercar a 4 puntos llamativos, tanto de cómo va a ser el llegar a ese cielo y esa nueva tierra, pero también para finalizar esta serie, qué implicaciones tiene tanto el texto de hoy como toda la serie de predicaciones que hemos hecho para nuestra vida en el día a día. Así que vamos a ir al primer punto, y es ¿qué tiene que ver, ¿no? ¿En qué punto estamos? ¿Cuál es la realidad de estos últimos días?
Calderón de la Barca, un escritor y un sacerdote del siglo XVII, tenía una frase que era muy interesante que decía: afortunado es el hombre que tiene tiempo para esperar. Afortunado es el hombre que tiene tiempo para esperar. Y uno de los sinónimos que podríamos decir para ese afortunado es: bienaventurado es el hombre que tiene tiempo para esperar. Y me parece muy interesante esta frase porque podríamos ver que a la luz de la cultura y del momento actual en el que estamos, es contracultural. Actualmente, más bien, estamos viendo es afortunado el que no tiene tiempo para esperar. Esa es la realidad de hoy en día, ¿verdad? Amazon nos ofrece la posibilidad de tener algo aquí, ya y ahora. Si a las 10 de la mañana hubiera pedido algo, posiblemente antes de marcharnos lo tendríamos aquí. Si te sientas en cualquier plataforma digital, te pone series para maratonear, ¿no? Entonces tú ya puedes dar OK y puedes tener una tarde entera de un empacho de series porque necesitamos verlo todo aquí ya, ¿no? No podemos esperar. Twitter o las redes sociales, ¿verdad? Constantemente actualizan. Necesitamos ver qué está pasando en este mundo, qué está pasando en las últimas novedades. Que sean verdad o no, eso ya se contactará. Pero necesitamos actualización, necesitamos todo ya. Necesitamos en esta cultura de la aceleración que todo sea rápido, efectivo y con los beneficios. Aparentemente, claro. Y en cierto sentido, también hemos especulado por ese sentimiento de prisa mucho acerca del final de los tiempos. Porque tenemos prisa, ¿no?, que el Señor venga. Y obviamente anhelamos que el Señor vuelva. Anhelamos estar en su presencia eternamente. La iglesia desde el inicio ha anhelado que Jesús volviera a ese lugar, ¿no?, lo antes posible. Y la sensación y la experiencia de que estamos en los últimos días no ha sido algo del siglo I y de nuestros días, ¿no? Obviamente cuando vemos alrededor del mundo, todos vamos leyendo, la cosa pinta mal, esto se acaba pronto, ¿verdad? Y eso ha sido algo muy característico que está en cada generación, desde que el cristianismo está en este mundo, ¿no? Especular, en cierto sentido, cuando digo especular lo digo con respeto, de verdad, sobre el tema de los últimos tiempos. Obviamente, si lo pensamos que estamos en el final de los tiempos, porque en la palabra encontramos una serie de señales. Si vamos a Marcos, en el capítulo 13, ya el mismo Jesús lo decía, Marcos 13, versículos del 6 al 8. Decía así: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alborotos, principios de dolores son estos. Así que es normal el pensar que estamos en el final de los tiempos, ¿no? Y que sea ya. Y quienes nos gusta un poco todo el tema de identificar estas señales, siempre vamos a encontrar elementos que se acercan a la realidad bíblica, ¿no? Y que parece que el retorno de Jesús es inminente, que viene ya. Pero a veces no tenemos en cuenta la realidad de nuestros tiempos. Y es que ya nos encontramos en los últimos días. Desde que el Señor Jesús se marchó, estamos ya en el periodo de los últimos días. Y las señales dadas por Jesús están virtualmente con nosotros en todo este tiempo. Que las señales están dadas. Por lo tanto, el objetivo de Jesús y la primera palabra no es darnos una fecha concreta y específica en mi generación, sino que estemos seguros de que habrá un fin. De que estemos seguros de que la promesa de que volverá es auténtica, es real. Y la cruz vacía es el sello que nos puede reafirmar en que esa promesa va a ser cierta. Afortunado es el hombre que tiene tiempo para esperar. La cultura del Evangelio, muy lejos de la cultura de la aceleración, nos dice: podéis esperar. Tranquilo, yo regreso pronto. La gracia de Dios se manifiesta en esta espera. La gracia de Dios se manifiesta en el poder divino de la espera, mientras anhelamos el regreso del Señor Jesucristo y el final del establecimiento de su reino aquí. En Cristo Jesús tenemos tiempo para esperar. Tiempo porque vivimos en una realidad en la que ya nos han sido dadas muchas de esas promesas. Y ya sea que Cristo regrese hoy mismo, o muramos y vayamos a su presencia, vamos a resucitar y vamos a estar con Él. Y no tendremos que esperar más. La experiencia
de vivir una eternidad fuera de la presencia de Dios, sino que vamos a estar ya en una presencia eterna con nuestro Creador y nuestro Salvador, viendo cómo el Cordero está gobernando a la diestra del Padre, a una iglesia que adora y a una nueva creación en la que ya no habrá pecado y el pecado no tendrá poder. Así que hemos esperado 2000 años y no sabemos cuánto más vamos a esperar, pero Jesús vuelve y vuelve pronto. Cada momento es un momento más cerca de que Dios que culmine el proceso de establecer su reino, su nueva creación. La nueva creación y esperar el regreso de Cristo es una espera activa, es una espera dinámica, en la que Dios no nos pide que estemos parados, quietos. Él desea que sigamos trabajando, cumpliendo su comisión, cumpliendo su mandato de ser una comunidad que transforme los lugares en los que estamos, predicando su palabra. Marcos 1:15 decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en la buena noticia. La predicación del arrepentimiento es aquello que tenemos que hacer en este tiempo de espera. Y esta sociedad necesita escuchar esas palabras. Así que de la misma forma que cuando vamos al hospital esperamos que el médico venga a llamarnos, estamos en un periodo en el que el sanador cósmico va a venir a solucionar todas las realidades cuando Él regrese. Muchos beneficios de la llegada del reino de Dios a esta tierra ya lo estamos disfrutando. Los beneficios del perdón de los pecados, el beneficio de la paz con Dios, el beneficio de los frutos de los dones del Espíritu o la seguridad de la salvación eterna son frutos de los que ya disfrutamos en este reino de Dios que ha venido a la tierra y se hace manifiesto en esta poderosa realidad. Pero obviamente, a la vez que estamos disfrutando de estos valores del reino de Dios, ¿no?, seguimos viviendo en unos valores, en una realidad de un mundo caído, en una realidad en la que la enfermedad y la muerte siguen presentes, en la que el sufrimiento y la tentación siguen latentes. Así que estamos en este momento de superposición de los tiempos, que son lo que llamamos los últimos días. Y aquí me gustaría leer también el texto de Filipenses, el capítulo 3, versículos 20 y 21. Lo que dice así la palabra, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismos todas las cosas. Por lo tanto, estamos en este tiempo presente, en esa espera divina, en la que anhelamos su regreso y se cumplan completamente sus promesas. Y podemos estar tranquilos, porque de la misma manera de la que hemos ido viendo que desde Génesis hasta Apocalipsis Dios ha ido cumpliendo sus promesas, la promesa de que Él volverá es igualmente cierta. De la misma forma que la promesa de la primera venida fue evidente, que la promesa de que moriría, resucitaría y ascendería al cielo fue real, su regreso va a ser real. Y Cristo volverá. Y Él transformará nuestros cuerpos mortales en cuerpos gloriosos, semejantes al suyo. Segunda de Pedro, capítulo 3, los versículos del 9 al 13. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón de la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán?
Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en el cual mora la justicia. Esa es la realidad en la que vivimos en los últimos días. Y por ese motivo estamos en esa afortunada espera. Que a pesar de nuestras circunstancias, el Señor nos dice, sé paciente. Lo tengo todo controlado. Está todo preparado para el momento oportuno en que yo me acerco. Y de esa forma tenemos que ir al segundo punto, ¿no? en el que reflexionar antes de que lleguemos a la nueva creación, ¿no? Que es el regreso de Cristo y el juicio que también habrá. De la misma forma que al principio hablábamos, ¿no? De cómo el concepto del Apocalipsis se ha tratado tanto en la literatura y en el mundo del arte, la idea del juicio final también se ha desarrollado de muchísimas formas y encontramos un montón de elementos en los que la cultura popular se ha basado, ¿no? En los cuatro jinetes del Apocalipsis, la era del dragón, todos esos elementos, ¿no? Esos ornamentos que aparecen en este libro de Apocalipsis. Pero sin entrar en detalle, lo que sí vemos es que habrá un juicio firme el día que Jesús vuelva y Cristo volverá en gloria a reinar sobre todas las cosas. Y es que el deseo de justicia es algo que está dentro de nosotros, ¿no? Que deseamos justicia desde que nos llega una carta en la que nos han cobrado algo que no nos tienen que cobrar, decimos, ¡que lo devuelvan! Hasta que vemos cómo ha habido un asesino o una persona que ha violado a alguien, ¿no? Y deseamos que pague por su acto. El ser humano anhela justicia constantemente. Tendremos justicia no porque es una creación social que hemos dicho esto es justo, esto es injusto, no, porque tenemos un Dios que es justo. Porque vemos un Dios que tiene ira, que se recela en su santidad y en su gloria, se recela ante el mal. Y esa justicia la ha puesto también dentro de nuestros corazones. Esa parte de su carácter está depositada en cada uno de nosotros. Y esa realidad también en el regreso de Cristo será solucionada. Y tenemos la expectativa de un juicio final en la que el pecado será llevado ante el tribunal. Y muchas veces nos acercamos al juicio final con miedo, ¿no? Si pensamos al juicio final decimos, mi madre, la que viene. Como me ven a mí como estoy hoy, mal vamos, ¿no? Sin embargo, el juicio final es una buena noticia, porque el mal no va a tener la última palabra. El día del juicio, el mal va a perder. La sentencia ya está firme. El mal y los que deciden no arrepentirse no tendrán lugar en la nueva creación. La justicia caerá sobre ellos. Así que en la nueva creación veremos cómo hay una rectificación de la situación que hay actualmente, ¿no? De que veremos cómo Jesús cuando vuelva va a restablecer las cosas y va a volver a ponerlas en su lugar. Las cosas van a ser todo aquello que vemos desde Génesis 3 y el deterioro que ha tenido el mundo, los picos de un pueblo exiliado, un pueblo roto, un pueblo que se rebela contra su creador, todo va a volver a su lugar de una vez y para siempre. El juicio que Dios hace de todas las cosas es parte de una renovación universal, de una renovación cósmica que Él va a traer cuando Él vuelva. Así que el juicio de Dios, cuando Él vuelva, va a iniciar todo ese proceso de establecimiento pleno del nuevo cielo y la nueva tierra. Y el juicio será la respuesta final y definitiva al problema del pecado. El juicio será esa respuesta final y definitiva al problema del mal y de la caída y de todo lo ocurrido hasta entonces. Así que el juicio no es algo negativo. No nos asustemos. El juicio es bueno, porque nos dice, el mal ha perdido. El mal se acabará. Satanás es derrotado. No hay nada que pueda hacer Satanás para cambiar el paradigma. No hay una interpretación a la que se pueda coger, como podemos ver hoy en día en los medios de comunicación, que diga, uy, por aquí te voy a coger. No, a Dios no lo va a coger. Satanás tiene un dictamen ya de ser destruido y echado al lago de fuego. Así que el juicio final es parte de nuestra esperanza.
Porque Dios, ese Dios de amor, ese Dios santo, es el juez. Y hará un juicio que es justo. Pero no solamente va a haber un juicio, sino que Jesús mismo, como el Dios soberano, será quien lleve a cabo este juicio. Pero ahora lo va a hacer vestido de gloria y de poder. Todo el dominio cósmico que Jesús tiene en su resurrección resplandecerá en su venida. Cuando Cristo regrese, será el comienzo de la exaltación final que todo pueblo, toda lengua va a hacer a ese Creador. Y todos nos vamos a arrodillar y todos nos vamos a someter ante Él. Primera Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. El regreso de Cristo traerá juicio. Y Dios es el juez ante el que se doblará toda rodilla. Pero el Nuevo Testamento también especifica que ese juicio va a ser llevado por Jesús mismo. En Juan capítulo 5, los versículos del 22 al 23, dice lo siguiente. Juan capítulo 5, versículos del 22 al 23. Dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús mismo es el que va a interceder el día del juicio por nuestra propia realidad, pero Jesús mismo también va a ser aquel que traiga juicio a toda la humanidad que no ha creído en Él. Y también vemos, como en libros como en Daniel capítulo 7, ya se hablaba de este que tenía que venir a traer el juicio, ¿no? Y a resplandecer sobre todas las cosas. En Daniel 7, capítulos 13 y 14, dice así: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y decidieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Y Jesús mismo se haría eco de estas palabras cuando anunciara su muerte y su resurrección antes de ser entregado. Este Jesús es el Hijo de Hombre que ya profetizó Daniel, y a quien le ha sido dado todo el dominio, la gloria y el reino. Y este Jesús, este Hijo de Hombre, va a ser aquel que va a someter a todos los pueblos y naciones, y con aquel que vamos a poder disfrutar de un dominio y una gloria eterna. Así que vamos a ver que de la misma manera que en la primera venida de Jesús, Él vino con una humilde reserva y una renuncia a su triunfo en la cruz. Ahora, el regreso de Cristo vamos a ver que se caracteriza por tres grandes elementos. Uno va a ser: Jesús vendrá de manera pública y masiva. Dice Lucas 17:24, dice: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Cuando Jesús venga, ya no vendrá en el momento que sea. Jesús va a venir y todo el mundo, todo el universo se va a dar cuenta de manera pública. En segundo lugar, su regreso va a ser inesperado. Y a diferencia de todos esos desgastes que hacemos muchas veces, ¿no?, por racionalizar la palabra, poner fecha y cuantificar todas las cosas, sabemos que volverá, pero no sabemos cuándo. En Marcos capítulo 13, los versículos 35 al 37, dice: velad, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os vaya durmiendo. Y lo que a vosotros digo, os lo digo a todos: velad. No sabemos cuándo va a venir Jesús. Este será inesperado. Pero también tenemos una realidad, es que causará división.
Dice en Lucas capítulo 17, más adelante os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Así que este juicio que va a venir acompañado y expuesto también ante el regreso de Cristo. Y esta es una buena noticia que nos tiene que reconfortar, pero también animar a decir, va a haber mucha gente que va a ser apartada, desechada, si no le llevamos el Evangelio. Y una vez que Jesús vuelva, una vez que este juicio sea pleno, la nueva creación culminará. El establecimiento del reino llegará a su fin. Y el libro de Apocalipsis nos muestra qué y cómo será esta nueva creación. Y posiblemente es un libro de los más estudiados, más interpretados, más incluso cuestionados por algunas cuestiones, por teólogos, académicos, escritores. Y a pesar de todo lo que se ha trabajado, de todo lo que se ha estudiado, es un libro que fácilmente puede hacernos perder de perspectiva lo que realmente nos dice. Podemos muchas veces perdernos en qué quiere decir este cuerno, qué quiere decir este ojo, qué quiere decir esta imagen, y perdemos realmente lo que nos muestra y lo que nos habla Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis tiene dos funciones principales. Una es fortalecernos a los creyentes en una época, en esa época de fin, y perseverar en el sufrimiento, entonces fortalecernos en el sufrimiento. Y el segundo objetivo de Apocalipsis es que fijemos nuestra mirada en Cristo, tanto en el presente como en el futuro. Esos son los dos grandes objetivos de un libro como Apocalipsis. Obviamente, la ornamentación y todas las metáforas que aparecen, hay que prestar atención y es poderosa. Pero el objetivo de Apocalipsis es que nos estimulemos del sufrimiento y que pongamos nuestra mirada en Cristo ahora y en el futuro. Podemos volver a leer ese precioso pasaje de Apocalipsis 21. Y vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existiría más. Y yo, Juan, no yo, ¿vale? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con el hombre, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Se puede repetir aquí con estas preciosas palabras, ¿no?, de Jesús. Así que la nueva creación nos recuerda, ahí sí, que la realidad ya es completa. La nueva creación no va a ser una marcha a otro planeta, no va a ser Dios transportándonos a otro lugar completamente nuevo, desechando lo que hay aquí. David de esta mañana, ¿no? El Salmo 98, así, 96. Y el Salmo 96 y el 98 muestran dos realidades preciosas en las que se representan a toda la creación, alabando a su Creador, alegrándose, aplaudiendo la realidad de aquel que lo creó y clamando con gran gozo sobre todo lo creado. El Salmo 96 y 98 nos enfocan en cómo vamos a poder gloriarnos en esa preciosa creación. Dios viene y viene a juzgar a la tierra y ponerlo todo bien y todo en orden, y toda la creación se alegrará por todo, por toda su obra. ¿Alguien de aquí sabe de plantas? ¿A quién le gustan las plantas? Venga, subid manos, que sé que hay alguno gusto por aquí. Nosotros tenemos una planta, una monstera se llama, que era muy llamativo porque la teníamos súper mal, que estaba
pajiza, una hoja amarilla. Eso se destaca además por tener unas hojas enormes. Y estaba amarillita, pajiza, así. Y le dijimos, pues vamos a tener que meterle mano, ¿no? E intervenir ahí para ver si se revitaliza y se renueva. Así que podamos las hojas malas, volvemos a regar bien la tierra, a abonarla bien, y ahora la planta reluce con un verde maravilloso, intenso y una hoja prominente. ¿Cuál fue el motivo? Pues que llegó el buen tiempo para la planta. Llegó el verano, pero también llegó el momento de la poda, el momento en el que le quitamos todos aquellos elementos que la estaban desgastando, que la estaban intoxicando, y ahora ha vuelto a su estado sano y natural. Dios hará algo similar con la nueva creación. Él vendrá de nuevo en su gloria, apartará todo lo malo y renovará todas las cosas que Él ha creado, todas las cosas que a Él le pertenecen, para que en la nueva creación las podamos disfrutar. La nueva creación va a ser una creación restaurada por Dios mismo, en la que quitará todo lo corrompido, lo echará al fuego, y el proyecto natural volverá a ser exactamente el mismo. La nueva creación va a ser el momento en el que se culminará y terminará la promesa de que todo será renovado, y va a ser la materialización tangible del reino de Dios establecido aquí en la tierra. Así que ese nuevo cielo, esa nueva tierra, no va a ser un reemplazo, no va a ser quemar esto como quien tiene una pelota, sino va a ser todo lo que vemos, restaurado y glorificado para disfrutarlo en la eternidad. Y otro elemento precioso de Apocalipsis 21 es que dice que Dios mora con su pueblo en esta nueva creación. El profeta Isaías ya lo definió de una forma excelente y concisa, ¿no? Emmanuel, Dios con nosotros. Y si algo vemos en la nueva creación es que no es que nosotros vamos, no es que nosotros nos desplacemos, sino que Dios vuelve aquí, que Dios vuelve a acercarse a su creación. Apocalipsis 21 y 22 muestran cómo la nueva humanidad y la creación son hechas nuevas en la persona de Jesús y con Dios mismo, en el centro de su creación. Dios se va a acercar para hacer esta obra. Así que la narrativa completa de esta historia culmina aquí. Y aquí encontramos esta esperanza. No termina yendo a otro lado nuevo, desconocido. Continúa aquí, en el lugar en el que estamos ahora mismo. La nueva creación va a ser el cumplimiento y la consumación de la gran historia de esperanza que hemos ido desarrollando durante toda esta semana. Ese proceso que hemos visto desde Génesis, desde esa creación, hasta esta nueva creación a la que llegamos, que nos muestra que finalmente toda la solución en que se sostiene la historia es la persona de Cristo Jesús. La nueva creación nos revela que el futuro es concreto, perfecto, claro y eterno. La nueva creación nos recuerda que nada volverá a ese reinicio de Génesis 3. Va a volver al reinicio de Génesis 1, en el que volveremos a disfrutar de la presencia del Padre. El mal, el dolor y el sufrimiento no volverán a estar presentes. Volveremos a estar en un Edén glorioso, en una Jerusalén gloriosa, en una nueva creación maravillosa, en la que disfrutaremos del resplandor del Cordero, gloriando y reinando a la diestra del Padre, de aquel que vino a restaurar todo lo creado. El fin de la historia es estar con Cristo y el triunfo de su justicia. Y lo seguiremos con gozo para siempre, jamás. ¿Y qué implicaciones tiene esto para nuestro día a día? Porque también podemos dejarlo aquí. Venga, hemos hecho un repaso bíblico que todo lo que hemos podido aprender, ¿no? Esto tiene unas implicaciones en nuestro día a día. Y en primer lugar, toda esta serie nos recuerda la importancia de la palabra. La historia en mayúsculas, aquello que encontramos aquí,
es aquello que estamos viendo, como que Dios ha sido la historia de Dios revelándose en medio de la historia. Y la Biblia no solamente acercarnos a ella como una letra escrita, sino viéndola también como la historia de la misión de Dios, desarrollando su plan y haciéndolo accesible a cada uno de nosotros. En la palabra vemos la historia de Dios interactuando con su creación, con su pueblo y con este mundo. La existencia de la palabra nos recuerda una vez más la prueba de que Dios es real. La prueba de que este mundo necesita escuchar de la esperanza que encontramos en ella. Así que si todo esto es verdad, si estamos convencidos que todo esto es verdad, las implicaciones que tienen son profundamente importantes para nuestra vida y para la vida de este mundo, que tanto se está alejando de Dios. Así que la palabra, iglesia, debe seguir siendo expuesta en nuestra comunidad. La palabra debe seguir siendo leída en nuestra intimidad. Debe seguir siendo vivida en nuestra experiencia diaria. La palabra debe seguir siendo proclamada en los lugares a los que vamos. Y también experimentada, vivida, encarnada en nuestra realidad cotidiana, en nuestra realidad cuando nos reunimos juntos. La palabra nos recuerda que este mundo sigue necesitando escuchar la gran historia de esperanza que hay en cada lugar de su línea. En primer lugar, la implicación de la importancia de la palabra. En segundo lugar, nos recuerda nuestro papel en la historia. Y obviamente la palabra no aparece en nuestro nombre. Mira qué nombre en la Biblia, ¿eh? La genealogía nos hartamos. Pues no está mucho nombre, lo siento. Yo tampoco. Pero sí nos narra el papel que ocupamos en la historia. Y creo que todos cogisteis esto, ¿no? Y si no, ahí hay más, ¿vale? En fin, coged todo lo que queráis. Si cogiéramos esto y dijéramos, bueno, vale, aquí más o menos, ¿en qué lugar nos colocaríamos dentro de la historia? Estoy seguro que alguno diría, yo soy un añorado del Imperio Romano. Me pondría por el siglo I. Vale, no te toca ahí. Tú tienes un lugar en la historia. Tenemos un lugar en la historia. Dios nos ha colocado en este tiempo presente, entre su ascensión y su regreso, para que sigamos llevando a cabo la misión que Él nos ha encomendado. Y aunque sabemos que Jesús volverá pronto, lo que nos dice constantemente es: sigue involucrado en la misión. Sigue involucrado en el pueblo en el que te he puesto. Sigue desarrollando los dones que te he dado. Sigue llevando mi palabra al fin del mundo. Sigue viviendo tu historia dentro de mi historia. No sé, supongo que todos conocéis la canción de Grata Certeza, ¿no? ¿Sería esta es esta? ¿Qué canción? ¿Qué verdad tiene esa historia, no? Gloria a Jesús por su salvación. Porque a través de su salvación podemos entrar y acceder a esta historia de esperanza. Tenemos muchos retos hoy en día como iglesia, no solamente socialmente, sino también dentro de nuestra propia iglesia. Y el Señor Jesús, a través de esta historia, nos vuelve a recordar la importancia de ser consciente en el momento en el que nos ha puesto dentro de su historia. Y que podamos seguir siendo una iglesia consagrada a Él, una iglesia que siga dando fruto, una iglesia que siga siendo sal y luz, una iglesia que siga proclamando esta esperanza. Y eso es lo que nos lleva. Entonces hemos hablado de la importancia de la palabra, nuestro papel en la historia y vivir nuestra historia en relación también a lo que he dicho. En Colosenses 1, los versículos del 9 al 11, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Aquí Pablo no está dando solamente unos consejos de vida personal, sino consejos del papel
que ocupamos en medio del lugar en el que Dios nos ha puesto. Pablo aquí está enfocando a esta iglesia de Colosas a cómo tiene que enfocar su ministerio, que tiene el conocimiento de su gloria, estando fuerte. Ahora se usa mucho la palabra resiliente, ¿no? Ante el sufrimiento, ante la lucha, ante la adversidad. Forma parte de nuestra identidad como cristianos, forma parte de nuestra identidad como discípulos. Sigamos viviendo la palabra, sigamos experimentando la palabra, sigamos proclamando esta palabra, sigamos viviendo de una forma agradable a la luz de la palabra. Pablo le pide a los colosenses a que perseveren en paciencia. Y nosotros tenemos también que alentarnos lo uno a lo otro a seguir perseverando en paciencia. Y la cuarta implicación y última, comparte la historia. La importancia de compartir la historia. Si estamos en la historia de Dios, Dios nos llama a compartir la historia de Dios. Si somos parte de la historia, Él nos llama a compartir la historia de la misión que Él está desarrollando y llevando a cabo. Si formamos parte de esta obra, de esta misión que Él está desarrollando, nos alienta a salir y a compartirla con otros. Somos llamados a ser testigos en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra, como vemos en Hechos 1:8. Este mundo necesita escuchar la historia del Evangelio. Este mundo necesita escuchar la verdad del Evangelio. Este mundo necesita escuchar que hay esperanza eterna en el Evangelio. Porque es la única que va a dar sentido, propósito y esperanza eterna a todo aquel que aún no cree en aquel que va a volver en gloria de una vez y para siempre. Amén.